Amén. Ya me quería hacer llorar, pero le dije, no, párale, párale. Pueden tomar asiento. Como dijo él, mi nombre es María José y es un honor y es un gusto de poder servir a esta hermosa congregación. Y también es un honor de poder compartir con ustedes hoy en el Día de las Madres. Y a mí me encanta el Día de las Madres porque es un día donde tomamos el tiempo para poder honrar a nuestras madres. Creo que es genial que tenemos días como Día de la Madre, Día del Padre, donde tomamos el tiempo para honrar a nuestros padres, ya que sabemos que es bíblico, está en los mandamientos, honra a tu padre y a tu madre. Así que creo que podemos tomar un tiempo para honrar a todas las mamás. Vamos a darle un aplauso a todas las mamás por todo lo que hacen. Amén. Amén. Gloria a Dios. Y tal vez estés aquí y hoy, el Día de las Madres, es un poco doloroso para ti. No sé cómo llegaste aquí, pero tal vez tengas a un hijo alejado de las cosas de Dios y se te hace un día difícil el día de hoy. O tal vez es un día donde has perdido a un hijo, a una hija, o tal vez has perdido a tu mamá, o estás pasando por un momento donde tienes una relación difícil con ella. No sé por lo que estás pasando el día de hoy, pero yo sé y espero que te vayas de aquí con esperanza, lleno de paz y que sepas que Dios está contigo. Él está contigo en cualquier situación de tu vida. No hay nada imposible para nuestro Dios. Amén. Hoy quiero hablar sobre la influencia de una madre. Y la influencia de una madre es profunda, ¿verdad? Una madre ora por sus hijos, invierte en ellos, los guía, los moldea el futuro de ellos. Y me encanta que incluso al observar a las grandes figuras históricas, podemos ver el impacto que tuvieron y muchas veces detrás de esas grandes hombres o mujeres hay una madre increíble. Escuchen esta historia. Es sobre Thomas Edison, que fue uno de los inventores más grandes de todos los tiempos. Los libros de la historia cuentan que él tuvo una dificultad aprendiendo en la escuela, pasó por tiempo difícil en la escuela. Y un día su maestra le entrega una carta doblada y le dice, toma este papel, llévatelo a tu mamá, es para ella, no lo abras. Entonces él lleva la carta, se lo lleva a la mamá lo abre, lee la carta y con lágrimas en sus ojos lo lee a él y dice esto, su hijo es un genio, esta escuela es demasiado pequeña para él y no tiene los profesores que necesitan. Por favor, enséñele usted mismo. Años después, tras el fallecimiento de su mamá, él estaba en la casa de su mamá y él estaba viendo las cosas que tenía y encontró esa carta. Y cuando él la abrió, la nota no decía lo que él recordaba. La nota decía, su hijo tiene una discapacidad intelectual y no puede recibir enseñanza. No le permitiremos regresar a la escuela. Dice que Edison lloró por mucho tiempo y años después él escribió en su diario, Tomás Edison fue un niño con discapacidad intelectual cuya madre lo convirtió en el genio del siglo. Qué bonito, ¿verdad? Tam- Um, otra figura histórica es Abraham Lincoln. Abraham Lincoln. Hablaba de su madre con mucho amor y mucho respeto. Y lo interesante de él es que su madre murió cuando solo tenía 34 años, o estaba muy joven, y él solo tenía 9 años cuando ella falleció. Pero su influencia era profunda. Dice, todo lo que soy o aspiro a ser, se lo debo a mi madre, mi ángel. Claro, yo sé que no todas las madres ejercen una buena influencia. A veces no lo usan de forma ejemplar. Hay madres descuidadas, irreflexivas, rebeldes, que dan malos consejos. Hay todo tipo de madres, pero la maternidad es un papel muy importante. La Biblia menciona la palabra madre más de 300 veces. Solo eso demuestra la importancia de su papel.
Hay tantas madres increíbles que forjan el futuro de sus hijos, pero voy a cubrir dos temas en esta tarde. Primero, analizaré la influencia negativa de algunas madres en las escrituras para que nos sirva como de advertencia de qué es lo que no deberíamos hacer y para que recordemos la responsabilidad que tenemos como madres o aún como padres de guiar a la próxima generación y usar esa influencia de la manera correcta. Y luego analizaremos la influencia piadosa. Pero primero vamos a ver a las madres con influencia negativa. Y la primera que tenemos se llama Rebeca. Y esto se encuentra en Génesis capítulos 25 al 27. Ahora, esta es una historia familiar si creciste en la iglesia. Rebeca era la esposa de Isaac y Isaac era el hijo de Abraham. Entonces Isaac y Rebeca tuvieron gemelos. Se llamaban Jacob y Esaú. Y al nacer Esaú nació primero y Jacob nació de segundo. Y la Biblia dice que Jacob agarró el talón de Esaú mientras nacían, pues tenía un espíritu combativo desde el principio. Y lo que sucedió fue que hubo favoritismo en el hogar, porque Isaac dijo, yo me veo en Esaú, y prácticamente lo nombró su favorito. Y Rebeca miró a Jacob y dice, yo me miro en él, reflejado en él, y también lo nombró su favorito. Ahora, ¿cuántos saben que el favoritismo en el hogar causa todo tipo de problemas? Si un niño sabe que hay un favorito, eso no es bueno. Engendra un espíritu competitivo. Yo recuerdo cuando mis niñas estaban más pequeñas, si ustedes conocen a mis niñas, Luna es la mayor, Stella es la más pequeña. Y Luna, siendo la mayor y siendo siempre la que me hace todas las preguntas, me pregunta, dice, mami, dice, ¿cuál es tu favorita de las dos? Y me dice, y no me digas que somos las dos. So, y dije, estas niñas. So, paré un momento y le dije, bueno, Luna, tú eres mi hija favorita mayor y Stella es mi hija favorita menor. Son un truco si les preguntan a ustedes. Pero el favoritismo genera muchas cosas negativas en el hogar. En la casa de Rebeca se engendró celos, manipulación y un espíritu competitivo. Entonces lo que terminó sucediendo según la tradición judía es que el padre bendice al hijo mayor, que es Esaú. Se le otorga su primogenitura. Así que Isaac va a bendecir a Esaú y le dice, se está acercando el tiempo, yo me estoy poniendo viejo, ya mi visión está muy mal, dice, ya es tiempo. Quiero que tú vayas de casa, quiero que regreses, me hagas mi comida favorita y luego te bendeciré. Entonces Rebeca está escuchando todo esto y su espíritu competitivo despierta y dice, a mí no me gusta eso, dice. Yo no quiero que Esaú sea bendecido, yo quiero que mi favorito sea bendecido. ¿Y qué hace ella? Ella consigue a Jacob, lo trae ante ella y dice, tengo un plan. Y esto es lo que dice ella. Vamos a leer Génesis 27, versículo 8. Y dice, hijo mío, escucha con atención y haz lo que te digo. Hay muchas cosas que Jacob heredó de su madre, como estábamos hablando, el espíritu competitivo. A lo largo de su vida vemos siempre fue bien competitivo. Además, manejaba las cosas con astucia para salirse con las suyas. Si él quería algo, iba a hacer lo que fuera, dispuesto a engañar a quien fuera, y eso lo heredó de su madre. Entonces ella le dice, engañemos a tu padre para que recibas tú la bendición. Y todo aquello que lo ponía nervioso, de seguro que él le decía a su mamá, mamá, pero yo ni vuelo como él vuele al bosque, yo vuelo a casa porque su hermano era cazador, él no. Y la mamá dice, no te preocupes, yo tengo un plan para eso. Y tal vez él decía, mamá, pero creo que él no va a creer que soy yo porque Esaú era peludo. Y ella dice, no hay problema, conseguiremos la piel de animal y te la pondremos en tus brazos. Qué asco, ¿verdad?
Pero ella tenía algo que decir ante tanta resistencia. Tenía el engaño ya preparado. Jacob aprendió engaño de su madre. Así que ten cuidado con lo que transmites. Quieres transmitir las cosas correctas. Amén. El siguiente ejemplo que vamos a ver de una influencia negativa se encuentra en el Nuevo Testamento. Y estamos hablando de Herodías y se encuentra en Marcos 6, 17 al 28. Ahora, Herodías era la esposa de uno de los Herodes. Y si tú observas la línea genealógica de los Herodes, te vas a confundir mucho porque había mucha disfunción en esta familia. Herodías en realidad era la esposa del hermano de Herodes, al quien él vendió, y también era su sobrina. Mucha disfunción en esta familia. Y en aquel tiempo Juan el Bautista era el hombre de Dios. Juan el Bautista era valiente, era intrépido y se presentó ante Herodes y le dijo: lo que tú estás haciendo está mal. Le dice, lo confrontó por su pecado y le dijo: lo que tú estás haciendo es adulterio. Y Herodes, aunque era un rey malvado, sí sentía temor justificado hacia Juan el Bautista y sabía que había algo especial en él. Él decía: ok, este sí es un hombre de Dios. Pero Herodías odiaba a Juan el Bautista por reprocharle por su pecado. Ella era muy rebelde. ¿Conoces a alguien así que no se le puede decir nada? Así era ella. Ella decía: no me digas lo que estoy haciendo mal, no me digas que me he equivocado. Ese era su espíritu. Entonces ella convence a Herodes para que lo meta en la cárcel. Entonces Juan el Bautista está en prisión en este momento. Y una noche Herodes está organizando una fiesta desenfrenada en el palacio. Todos estaban completamente borrachos, las emociones estaban altas y estaban bien ebrios. Y así de disfuncional era esta familia, que él llama a la hija de Herodías, quien había aprendido muchos de los malos hábitos y costumbres de su madre, y la lleva ante él y a sus invitados a la fiesta para que baile para todos los hombres. Ahora, esto no era un ballet elegante, no, mucho menos. Ella entra con un baile sensual, que es un momento perverso, y él, borracho y fuera de sí, le ofrece algo ridículo. Le dice: te daré todo lo que quieras hasta la mitad de mi reino. Y ella se siente bien abrumada por esto y dice: no sé qué pedir. ¿A quién acude para consejo? Acude a la persona que tiene más influencia en ella, que es su madre. Ella le pregunta a su madre: ¿qué debería de preguntar? Yo no sé qué preguntar. Y su madre le dice: pide la cabeza de Juan el Bautista en una bandeja. Debido al consejo de Herodías y su maldad, Juan el Bautista fue asesinado ese día. Ahora bien, he aquí una reflexión que invita a reflexionar en esta tarde, que es que el rumbo de la vida de una persona suele estar marcado por los consejos de su madre. ¿Crees que tus consejos no importan? Te aseguro que sí importan. Muchos nos hemos desviado del buen camino por culpa de los malos consejos de nuestras madres. Madres, sus palabras son bien importantes. Abuelas, sus palabras son bien importantes. Están dando consejos que guíen a sus hijos por el camino, por el mal camino, hacia la rebeldía o el resentimiento. ¿Qué tipos de consejos les transmiten a tus hijos? ¿Cómo influyen en su futuro con sus palabras? Es algo poderoso, amén. Qué gran responsabilidad conlleva la influencia que tenemos. Ahora, a continuación, vamos a analizar los ejemplos de madres con influencia piadosa. Y hay muchas mujeres piadosas en la Biblia, pero hoy solo nos vamos a ver dos ejemplos esta tarde. Y la primera madre con influencia piadosa es María, la madre de Juan Marcos.
y se encuentra en Hechos 12:12. Ahora, María era la madre de Juan Marcos. No vemos mucho de María en la Biblia, pero todos experimentamos el beneficio de su influencia, incluso hasta el día de hoy. ¿Por qué? Porque ella crió a Juan Marcos, quien fue el autor del Evangelio de Marcos en la Biblia. Juan Marcos fue un hombre de Dios porque su madre tuvo influencia piadosa en su vida. La vemos solo una vez en Hechos capítulo 12, pero antes de hablar de ella quiero contextualizar el momento. En este momento Jesús ya había muerto, él ha resucitado y ha ascendido al cielo y experimentaron el derramamiento del Espíritu Santo durante el día de Pentecostés y nació la iglesia. Y la iglesia crece a pasos agigantados, pero debido a que muchas personas se salvan y la iglesia se extiende por todas partes, la presión sobre la iglesia estaba aumentando y sufrían una persecución extrema en este momento. Entonces Herodes encarceló a Pedro por predicar el evangelio. Y la Biblia dice que cuando Pedro fue encarcelado, la iglesia comenzó a orar. Y ellos estaban orando y decían, Dios libera a Pedro. Estaban orando por su liberación. Y la Biblia dice que Pedro estaba en prisión y él estaba encadenado entre dos guardias, estaba atado. Y allí en medio de la noche un ángel viene a él y lo libera, le dice, vámonos. Y lo ayuda a pasar traspuesto del control de la prisión hasta que llegan al exterior, afuera de la cárcel. Y dice que Pedro piensa que él está en un trance, piensa que está en un sueño, no puede creer lo que está pasando hasta que llega afuera y dice, ok, esto es real, estoy saliendo de la cárcel. Pero se da cuenta y la Biblia dice que el primer lugar al que va después de salir de prisión, que es bastante genial, es donde vemos a María. Y quiero leer Hechos 12:12. Y dice, cuando Pedro se dio cuenta de esto, fue a casa de María, la madre de Juan, cuyo otro nombre es Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Ahí fue donde fue. Sabía dónde encontrar al pueblo de Dios, en la casa de María. Ella había creado una atmósfera de fe e incluso en medio de la persecución, ella tenía una mentalidad misionera. Ella comprendía el panorama general. Ella no estaba encerrada en su casa con miedo. No, ella dijo que mi casa sea una casa de oración donde gente venga a orar. Amén. Ella sabía cómo crear una atmósfera de oración, de fe y de valentía. Qué hermoso ejemplo, amén. Las madres piadosas crean ambientes donde la fe puede crecer. Las madres son geniales en creando ambientes, para bien y para el mal. Las mamás siempre marcan el ambiente de la casa. De ahí viene el dicho que dice que si mamá no está contenta, nadie está contento. ¿Quién ha escuchado eso? Porque es verdad, ¿verdad? Si mamá no está contenta, nadie está contento. Las madres tienen ese don único para crear el ambiente del hogar. Así que la pregunta que tengo para ustedes hoy es, ¿qué tipo de ambiente espiritual estás creando en tu hogar? Es un ambiente donde la fe puede crecer y florecer. Un lugar donde la presencia de Dios se siente. Un lugar donde tus hijos se sientan cómodos en hacer preguntas sobre su fe. Un lugar donde puedan profundizar en su salvación. ¿Qué tipo de ambiente estás creando? La influencia de una madre piadosa puede moldear el futuro de la iglesia y empoderar a generaciones. Voy a decir una vez más, la influencia de una madre piadosa puede moldear el futuro de la iglesia y empoderar a generaciones. Es poderoso, amén. La segunda influencia piadosa que quiero analizar son Eunice y Loida.
Y esto se encuentra en 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 2 al 7. ¿Quién es Eunice y Loida? Eran la madre y la abuela de Timoteo. Timoteo fue el mentor de Pablo y viajó con él. Y creo que Timoteo pudo haber sido uno de los favoritos de Pablo. Él lo amaba mucho, siempre le llamaba mi amado hijo en la fe. Pero antes de que Pedro, conociera a Timoteo, su madre y su abuela ya estaban creando una fundación de fe en él. Así que no sabemos mucho sobre el padre de Timoteo. Lo único que sabemos basado en la historia es que probablemente era un griego y él no era creyente. Pero su madre y su abuela eran un equipo que no lo iban a dejar atrás. Ellas decían, está bien, tu padre no es cristiano, tu padre no es creyente, está bien, nosotras nos encargaremos. Tú seguirás a Dios. Amén. ¿Alguna vez has visto el poder de una madre y una abuela unidas? Ellas se unieron en equipo y dijeron, no nos importa lo que digan los demás, vamos a orar para que esto salga adelante. Tú servirás a Dios. Y esas eran Eunice y Loida. Tuvieron una influencia increíble en la vida de Timoteo y sentaron las bases en la vida de él. ¿Se imaginan el orgullo que ellas sintieron cuando el apóstol Pablo vino a Timoteo y le dijo, yo veo algo en ti, ven, sígueme? ¿Se imaginan cómo se sentirían ellas? De seguro decían, lo logramos. Parecía imposible, pero construimos los cimientos para su futuro. Increíble, amén. Voy a leer 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 2 al 7. Y eso es donde Pablo está hablando de ellas y elogiándolas por lo que han hecho. Dice, a Timoteo, mi querido hijo, gracia, misericordia y paz de parte de Dios, Padre, y de Jesucristo nuestro Señor. Doy gracias a Dios, a quien sirvo, como lo hicieron mis antepasados, con la conciencia tranquila, pues día y noche te recuerdo constantemente en mis oraciones. Recordando tus lágrimas, anhelo verte para llenarme de gozo. Recuerdo tu fe sincera, que primero habitó en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy convencido de que ahora habita también en ti. Por esa razón les recuerdo que aviven la llama del don de Dios que está en ustedes por la imposición de mis manos, porque el Espíritu que Dios nos dio no nos hace tímidos, sino poderosos, amorosos y dueños de nuestro propio destino. Ellas transmitieron una fe genuina, no perfecta, pero genuina. Me pongo a pensar y yo pienso las únicas que esperan que las madres sean perfectas son las propias madres, porque nos presionamos, nos ponemos una presión para hacerlo todo perfecto, para decir todo correctamente. Yo sé que cuando yo primeramente tuve mi primera hija, eso fue algo que yo batallé. Pensé que todo tenía que estar de cierta manera, todo tenía que estar perfecto. Pero aquí no se espera la perfección, amén, sino simplemente una fe genuina y sincera. Que podamos decir, Dios, con todo yo te amo, con todo mi corazón deseo sinceramente servirte. Y cuando uno tiene esa actitud, sus hijos lo verán y su fe genuina y sincera se transmitirá de generación en generación. Amén. Amén. Yo creo que hoy es un día hoy es un gran día para reflexionar sobre tu herencia. Sé que esta semana yo lo he hecho. He pensado en mis raíces y cada uno tiene una historia diferente, pero yo pienso en mi madre y yo pienso en el gran valor, la palabra que yo pienso es valor, el gran valor que se necesitó para hacer lo que ella hizo. Mi madre emigró a los Estados Unidos con tan solo 25 años. Ella huía de la guerra civil en El Salvador, un conflicto que duró 12 años
y en el que murieron más de 75,000 personas. Recuerdo a mi madre contando historias de cómo ella oía y veía las bombas sobrevolando de sus casas. Ella decidió desarraigar y dejarlo todo atrás para una vida mejor, tanto para ella como para su futuro. Ella aún no estaba casada, ella aún no tenía hijos, pero su valor cambió el rumbo del futuro de su familia. Mi madre siempre fue una mujer llena de fe y oración, o lo es, perdón. Y yo recuerdo que cuando éramos pequeños, ella siempre oraba por nosotros. Recuerdo de niña, a veces me dormía con ella cantándome himnos, canciones cristianas, porque no nos podíamos dormir, y ella se ponía a cantarnos. Recuerdo cuando nos enfermábamos, ella oraba por nosotros. Yo solo tengo una hermana, mi hermana pequeña. Mi hermana pequeña tenía asma y sufría ataques muy fuertes que la llevaban al hospital, y eso pasó unas cuantas veces. Y recuerdo las oraciones y la fe que ellos tenían. Mi hermana acabó curándose del asma, ya no lo padece, ella está completamente sana. Y no sé si se dio cuenta entonces mi mamá, pero eso nos marcó profundamente. Ella nos inculcó un ambiente de oración. Y no solo a mí, sino que ahora se lo estoy transmitiendo a mis hijas. Y así es como les estoy inculcando ese mismo ambiente de fe y de oración. Amén. Que esto es lo que se hace cuando uno está herido, cuando uno sufre, uno ora, uno se pone de rodillas y se invoca el nombre de Dios. Amén. Y quizás pienses que tu influencia es pequeña, pero no lo es en absoluto. Es el ejemplo que das cada día y cómo vives tu vida. Incluso en los pequeños detalles, es esa fe sincera y genuina la que los cautiva, que ellos dicen, yo quiero eso para mí, yo quiero ser así. Y tal vez esta sea tu historia, tal vez no. Tal vez hoy te sientes un poco desanimado porque eres el primero en tu familia en seguir a Jesús y sientes que te han privado de esa herencia. Y sé que podrías pensar, man, esto se siente mal. Pero lo maravilloso del Evangelio es que Dios puede compensar cosas que jamás podríamos imaginar. Él restaura las cosas, amén. Y hay algo en el Evangelio que puede romper cualquier cosa. Tal vez tu familia ha estado atrapada en este horrible ciclo durante años, un ciclo de disfunción, un ciclo de pecado, un ciclo de adicción, y sientes que es imposible romperlo. El Evangelio rompe esos ciclos, amén. Jesús rompe esos ciclos, amén. Hoy puedes sentirte animado y saber que puedes ser el primero en tu familia en ejercer esa influencia piadosa. El Espíritu Santo puede empoderarte para impactar a tus hijos, a tus nietos, y de repente esa fe genuina se transmite de generación en generación y puede comenzar contigo el día de hoy. Puede empezar en tu vida. No es demasiado tarde, no tienes que lamentar el pasado, sino mirar hacia el futuro que Dios tiene para ti. Amén. Amén. Puedes empezar hoy mismo. Tal vez hoy estás dudando de la influencia que tuviste. Sientes que hiciste lo mejor que pudiste hacer. Les enseñaste a tus hijos, los instruiste en los caminos de Dios. Hiciste todo lo posible por ser un buen ejemplo. Los llevaste a la casa de Dios, los llevaste a ambientes donde la presencia de Dios está, pero aún tienes hijos que no quieren saber nada de eso. Y justo aquí, ahora, estás dudando de Dios. Dices, Dios, ¿te olvidaste de mí? Hice todo lo que debería hacer.
Y a veces el enemigo va a venir y te murmura al oído y te dice, puedes esforzarte a lo máximo, pero este mundo, la atracción es demasiado fuerte. Son míos. Tus hijos no van a salir adelante. Y si ese es tú el día de hoy, tal vez te hayas hundido en este profundo pozo de creer las mentiras del enemigo. Pero debemos recordar y alinear nuestros pensamientos y nuestras creencias con lo que dice la palabra de Dios. Amén. Con lo que sabemos que es verdad. Isaías 55:11 dice que su palabra no volverá vacía. Sabes que su palabra es viva y activa. Y cuando hablas la palabra de Dios sobre tus hijos y se la transmites, la palabra es fiel y verdadera. Amén. Y está obrando en ellos incluso hoy. No tienes que vivir con miedo. Puedes tener una profunda confianza en tu interior que la palabra de Dios es verdadera. Amén. Él cumplirá sus promesas. Su palabra no volverá vacía. Otro versículo en que podemos apoyarnos es Proverbios 22:6, que dice, yo sé que muchos se lo saben, instruye al niño en el camino que debe seguir y aun cuando sea viejo no se apartará de él. Podemos confiar en eso esta tarde, amén. Sabemos que la palabra de Dios es verdad. Cuando los educamos, cuando invertimos en ellos y hacemos todo lo posible para influenciar para bien, con una influencia piadosa, Dios es fiel. Y cuando sean mayores, tal vez actúen como si no les importa, tal vez actúen como si no sintieran convicción, pero les prometo que Dios está obrando en sus corazones. En la noche, cuando están en la cama, cuando todo está callado, Dios está hablando en sus corazones. Dios está cuidando de tu hijo, de tu hija. Y les está hablando porque su palabra es verdadera. Él no miente y podemos aferrarnos a las promesas de Dios hoy. Amén. Santiago 5:16 dice, la oración de una persona justa es poderosa y eficaz. Cuando oras, hay resultados. Hoy puedes irte de aquí lleno de esperanza. Tienes más influencia de lo que tú crees. Dios te puso en el hogar por una razón. Qué gran responsabilidad, amén. Podemos ponernos de pie esta tarde. Quiero orar el día de hoy. Y quiero hacer esto, quiero orar por dos diferentes personas el día de hoy. Tal vez tú eres una de esas personas donde has estado orando por tu hijo, por tu hija, y te sientes desanimado y necesitas que Dios actúe en tu familia. Quiero orar por ti el día de hoy. Y segundo, tal vez te has sentido insuficiente como madre, te has sentido agotada. Queremos también orar por ti esta tarde. Si ese eres tú el día de hoy, puedes levantar tu mano el día de hoy. Si alguien aquí necesita oración, si esa es una de estas personas, puedes levantar tu mano el día de hoy. Queremos orar contigo. Amén, gloria a Dios. Si podemos cerrar nuestros ojos y orar en esta tarde. Dios, te damos gracias, Señor, por esta palabra. Sabemos, Señor, que tú te preocupas profundamente por los perdidos, Señor. Y oramos por esos hijos e hijas que tal vez alguna vez conocieron el camino correcto, pero se han alejado de ti. Oro para que el Espíritu Santo los convenza el día de hoy. Habla a sus vidas, Dios, que anhelen de nuevo tu presencia esta tarde. También oro por la madre que tal vez se siente insuficiente, se siente agotada, que siente que hace mucho y aún no es suficiente. Le recordarás que es suficiente, Dios, en esta tarde, que fue llamada de manera especial para ser la madre de sus hijos o sus hijas, que puede ser una influencia positiva en la vida de sus hijos el día de hoy. Te pedimos, Señor, todo esto en el nombre de Jesús. Amén.